El Armagedón y el gran combate escatológico. Acabadas las tres listas, acabados los tres relatos de las plagas, viene el lamento por Babilonia, la descripción de su ruina, y también los cantos triunfales en el cielo. Pero después, desde Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, sigue un texto extraño que ocupa casi la mitad del capítulo. Un texto que ha sorprendido a todos los estudiosos de este libro durante siglos. La preparación del combate de la bestia contra un jinete que inequívocamente es identificado como Jesucristo. Esto es realmente extraño. Hasta ahora todo ha sido comprensible: persecuciones a los cristianos, plagas, guerras. Pero ahora aparece un elemento cualitativamente distinto. Tan distinto que se coloca al final de los tres septenarios, no como parte de ninguno de ellos. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. El que va montado a caballo es Jesucristo. Los textos son claros. Baste fijarnos en que lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Esto nos hace preguntarnos: ¿entonces uno es el combate de Armagedón y otro es este combate? En mi opinión, el Armagedón es la batalla final a la que han conducido todas las guerras previas que ha emprendido la bestia. Es la batalla tras la cual solo hay una destrucción total del mundo por la contaminación de la atmósfera. Séptima copa. Si no hay ningún combate tras esa batalla final, ¿cuál es este combate de la bestia contra el jinete? Pienso que tras los septenarios, tras el Armagedón, el autor del Apocalipsis, Dios, ha querido recordar que en el fondo todos los sucesos menores han constituido partes de un único combate de la bestia de las múltiples cabezas contra Jesucristo y sus santos. El entero libro del Apocalipsis se resume, por tanto, en la brevedad de ese versículo de este capítulo 19. Si cada septenario es un resumen del Apocalipsis, este versículo de la lucha entre la bestia y Cristo es el resumen de todos los septenarios. Y así, tras haber leído todo el libro hasta aquí, se ve que todo conduce a un versículo más, el siguiente, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, en el que se dice que la bestia es derrotada. Pero la bestia es capturada, y con ella el falso profeta. Los dos fueron arrojados al lago de fuego con azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Toda la historia, desde la resurrección, se recapitula en esos versículos. Como se ve, este combate de la bestia con el jinete, que es Rey de Reyes, no es una batalla más del Apocalipsis, sino una visión que recapitula todo. En ningún momento del libro Jesucristo había aparecido luchando directamente. Ahora tampoco, pues el jinete se limita a abrir la boca y expresar su voluntad que se hace realidad. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Como se ve, no hay combate entre el Rey de Reyes y la bestia. La lucha se limita a que la bestia ataca a los seguidores del jinete, pero cuando llega el momento final, el jinete se limita a dar una orden de su boca, y allí acaba todo. Tras esa orden, los ejércitos, las naciones, todos sus enemigos caen. En cierto modo, también se podría interpretar que esa orden son los tres septenarios. El entero Apocalipsis, el entero fin del mundo, es el desarrollo gradual, ordenado, de la expresión de esa voluntad salida de su boca. En este momento histórico, su boca no es medicina ni bálsamo, sino espada. Jesucristo vino como siervo sufriente la primera vez, ahora se manifiesta como Rey Supremo. La primera vez vino a pie, ahora a caballo. La primera desarmado, ahora viene armado. Su palabra es sentencia irrevocable. Es cierto que podemos ver en esa espada simbolizada la palabra de Dios, que es más tajante que espada de doble filo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Sí,
También podemos ver eso en el símbolo, pues ciertamente la espada del jinete no es una espada física. Pero leamos el texto joánico y saquemos nuestras conclusiones. Y el resto fueron matados por la espada del que cabalga sobre el caballo, la palabra que vino de su boca, y todos los pájaros se hartaron con sus carnes. Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. A este combate lo podríamos llamar el combate místico. Místico en el sentido de misterioso, pues todos los combates previos del Apocalipsis a estas alturas del libro, vemos que se trataban de episodios de esta guerra misteriosa espiritual contra Jesucristo. El dragón rojo, el diablo, con sus bestias atacando a Jesucristo y sus santos. Las armas de estos santos son espirituales, mientras que las armas de las bestias sí que son materiales. Son armas de este mundo, porque sus cabezas son reyes de este mundo, el poder contra la debilidad. Insisto, no hay combate del jinete contra la bestia, porque no puede haber combate entre Dios y sus adversarios. La bestia persigue a la imagen de Dios, los hijos del Altísimo, pero nada puede hacer frente a Dios mismo. Al final, en este capítulo 19, se comprueba que la debilidad de los mártires tenía detrás de ella al poder absoluto e infinito. Por eso, no se describe una larga batalla en este capítulo 19 entre la bestia y el jinete. Humanamente hablando, cualquier griego hubiera hecho luchar a su héroe contra la figura monstruosa de la bestia. El Apocalipsis, si fuera un libro meramente humano, hubiera acabado con una lucha cuerpo a cuerpo del héroe rey contra la hidra monstruosa, describiendo cada momento de esa lucha, pintando épicamente ese momento culminante. Pero eso no es el libro del Apocalipsis. Dios no lucha. Para derrotar a sus enemigos, solo necesita una palabra de su boca. Hago notar que algunos autores denominan el Armagedón o a la batalla de Gog como luchas místicas. No me complace tal adjetivo, porque son batallas materiales, enfrentamientos físicos entre ejércitos humanos. La única batalla mística, es decir, misteriosa, es la lucha entre la bestia y el jinete. También sería una lucha mística la de la Virgen María contra la serpiente, o la de la Iglesia contra las huestes infernales. Pero Waterloo, el desembarco de Normandía o el Armagedón son confrontaciones de ejércitos de este mundo con armas de este mundo. Tampoco me complace la designación del Armagedón o del enfrentamiento de Gog como batallas escatológicas. ¿Por qué esas son escatologías y la de la primera y segunda trompeta no? Todas las guerras que van a tener lugar desde los tiempos de la primera bestia son batallas que se insertan en la escatología del Apocalipsis. Pero no es correcto decir que entre estos conflictos armados unos sí son escatológicos y otros no. En todo caso, se puede decir que la guerra mística entre el Rey de Reyes y las bestias se concreta en tres guerras escatológicas, es decir, en tres confrontaciones materiales que aparecen en los textos escatológicos de San Juan. Tres guerras que por tanto poseen un significado bíblico. Estas guerras serían el conjunto de guerras de ámbito mundial que emprende la primera bestia, primera y segunda trompeta, la guerra de la segunda bestia, sexta trompeta, y la de Gog, tras el milenio. Estas tres guerras bien se pueden calificar de escatológicas, puesto que no son tres guerras más de la historia humana, sino que son tres conflagraciones que marcan los tiempos, principio, medio y fin, del texto escatológico de San Juan. ¿Por qué en la segunda gran guerra hablo de la segunda bestia solamente y no menciono a la primera bestia? Porque se dice de la segunda bestia, cuando aparece, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Indudablemente el primer régimen atravesó graves problemas. Recuérdese de que se habla de la herida mortal que sufrió, y se dice que la segunda bestia es la que ocupa su lugar. Además, cuando aparece la segunda bestia en el texto joánico, se habla de la bestia secas en singular. Nunca se menciona ese término en plural, como si la segunda fuera la que importase a partir de ahora, o ejerciese su dominio en unión con la primera. El capítulo 19 del Apocalipsis implica la existencia de dos combates, el combate físico del Armagedón y el gran combate místico entre la bestia y Jesucristo. El Armagedón es la gran batalla entre los reyes de la tierra que pone fin a la historia. Es el gran día de la ira del Altísimo.
De esta batalla no se dice que sea una lucha entre los buenos y los malos, sino una guerra entre las potencias de Oriente y las de Occidente. Recapitulando, en mitad de esta victoria se describe, Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 11 al 16, el combate místico que ha tenido lugar. ¿Por qué ahora? Para dejar claro que en medio de tantos septenarios, en medio de tanta guerra, todo se resumía en este combate entre la bestia y Jesucristo. El combate místico clarísimamente es una interpolación espiritual en el final del Armagedón, lo cual tiene un gran sentido teológico, pues ambas cosas están entremezcladas y entrelazadas. Lo que podía parecer mera política, mera lucha militar, era en realidad un gran combate entre el bien y el mal. ¿Por qué esta interpolación? Los escritos de los profetas están llenos de interpolaciones. El profeta va escribiendo según el ritmo de sus visiones, no según un esquema previo. Sería muy sencillo afirmar que este capítulo 19 supone un único combate y una única batalla. Pero el texto no indica eso. Hay una batalla material y una guerra espiritual. Una batalla material al final de los septenarios y una guerra espiritual que permea todo el Apocalipsis y que se recuerda ahora en el momento de la victoria. ¿Por qué me refiero a este combate entre la bestia y Cristo como guerra y no como batalla? Porque se trata de una guerra con muchas batallas. Además, así lo dice el texto. Él juzga y hace la guerra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11b. Es algo místico, porque la visión está localizada en el cielo. Y vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11a. Mientras que el Armagedón se localiza en un lugar concreto de la tierra, las riberas del Éufrates. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Siempre se dice que la Iglesia no ha afirmado nunca de nadie que esté en el infierno. Eso es correcto, con algunas excepciones bíblicas. Hay un versículo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, en el que se llama bestia al anticristo, pues la cabeza de esta es tal persona. Del anticristo y de su falso profeta es de los únicos que se dice en el Apocalipsis que son arrojados al infierno, pues el lago de fuego es el infierno. Es el infierno porque anteriormente se había dado una descripción un poco más larga de ese lago de fuego y se usa la expresión hebrea de eternidad, por los siglos de los siglos, al hablar de ella. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen. Apocalipsis capítulo 14, versículos 10b al 11. Además, por tercera y última vez se habla de ese lago en el final del Apocalipsis, y se dice: y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. De manera que por 3 veces se nos afirma en este libro que ese castigo es eterno, y que en él habrá esas 2 personas humanas, además del diablo. Antes he dicho que siempre se dice que la Iglesia no ha afirmado nunca de nadie que esté en el infierno, pero hay algunas excepciones bíblicas. Una de ellas es el pasaje de los 7 hermanos mártires de Macabeos, cuando uno de ellos le dice al rey: y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así: es preferible morir a manos de los hombres, con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por Él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 14. Cierto que el que habla es un humano y no Dios en este pasaje. Pero si este pasaje siempre se toma como autoridad en los libros de teología dogmática para avalar la doctrina de la resurrección, es porque se considera que en ese momento lo razonable es pensar que estaba iluminado. El tercer pasaje que habla de condenación de un individuo concreto es cuando Jesús afirma del traidor que más le valiera no haber nacido.
Mateo capítulo 26, versículo 24. Si se salvó, le valió la pena haber nacido. Así que es correcta la afirmación de que la Iglesia no afirma la condenación de nadie en concreto, pero justo es añadir que existen estas tres excepciones bíblicas. Una de ellas expresa, la del Apocalipsis, otra a la que no cabe otra interpretación, la de las palabras de Jesús, y una tercera que lo afirma en boca de un mártir justo antes de morir, la de Macabeos.